¿cómo es posible que la gente compre un discurso que va contra ellos mismos? Y gente que es clase trabajadora, incluso que está en una situación muy precaria, eh, esté votando o esté vociferando, o sea, consignas que van contra sus propios intereses, contra la propia democracia, contra los servicios públicos que se han conseguido. Eso es lo que a mí, o sea, no alcanzo como asumirlo, ¿no? Es algo que me hierve la sangre el ver gente con esa situación. Yo tampoco es que tenga una situación mejor, pero que esté con esas proclamas y es para decir, pero si no fuera porque tu hijo lo llevas a la seguridad social o a un colegio o a la guardería pública o tal, pero si eres un desgraciado o una desgraciada, ¿no? Hace Y falta mucho capital, mucho leer el Capital, quiero decir. no, pero a veces ves gente formada y es espantoso, ¿no? Cómo La se... formación tiene que ser desde el espíritu y el alma. Sí, sí, eso decía Pues, Zambrano, pues eso, pero, Pepa. Que pero es que es incluso el futuro de sus hijos, ¿no? El decir, qué Bueno, barbaridades llega a si decir me, la gente, si me cómo se permitís puede... si me permitís una opinión, Sí, eh, creo que esta cuestión la formalizó muy bien E.P. Thompson en sus estudios sobre la formación de la clase obrera, ¿no? Siguiendo a Marx, por supuesto, ¿no? Lo hizo Thompson. La conciencia de clase no es una cuestión teórica. La conciencia de clase es una práctica. Solo se adquiere conciencia de tus posibilidades y de tu fortaleza en la práctica cotidiana de esas posibilidades y fortalezas. Vamos a poner dos ejemplos que hoy, además, casualmente en la charla de las brigadas se puso de manifiesto. Cuando la población negra o afroamericana en Norteamérica toma conciencia de sus posibilidades e inicia el camino de la emancipación política? Pues precisamente en las guerras mundiales. La guerra mundial de pronto le hace tomar conciencia a los soldados afroamericanos de que, oye, resulta que para matar alemanes valgo. Es más, para matar blancos valgo. Me ponen hasta medallas. ¿Vale? Resulta que si hablamos de matar alemanes, no solamente soy el que limpia la letrina, sino que manejo la ametralladora, dirijo un tanque y me hacen hasta suboficial o oficial del ejército, de destacamentos afroamericanos, por supuesto, tampoco seamos excesivos en el tal. Pero cuando estos soldados vuelven a Norteamérica, acostumbrados a ser tratados como iguales en Europa y en el frente de batalla, ellos reclaman esos derechos en Norteamérica. Y ahí es donde sufren la doble ignominia, ¿no? De ser héroes de guerra y otra vez apaleados por el régimen segregacionista, ¿no? En esa práctica, en esa lucha, en esa práctica cotidiana, la población afroamericana va tomando conciencia no solamente de su posición y de sus derechos, sino de sus posibilidades, de sus capacidades y de sus posibilidades. Y algo muy parecido le pasa a las mujeres en su lucha contra el patriarcado entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero tenéis un ejemplo palmario en las mujeres saharauis que quedaron en los campamentos, por ejemplo, argelinos, ¿no? Cuando los maridos, cuando los hijos, los hermanos, los maridos se fueron a combatir a la guerra, ¿no? Se quedaron ellas a cargo de los campamentos.
Y resulta que esas mujeres que vivían con la pata atada a la cama y bajo la férula del marido, ¿no? Pues resulta que cuando los maridos, los hermanos y los padres se van a la guerra, se quedan ellas de alcaldesas, de jefas de maestras, de médicas. Oye, y además es que hasta les iba bien. Claro, cuando los hombres vuelven de la guerra, vuelven a reclamar su posición de macho, y estas, que se han dado cuenta de que se vive muy bien sin, sin, sin el macho dando vueltas por ahí, ¿no? Le dicen, pero ¿tú a dónde vas? No os imagináis en los campamentos saharauis la cantidad de problemas de depresión que se generaron en los hombres a la vuelta de la guerra. ¿Vale? Porque de pronto los hombres se encuentran con que están de más. Es que no. Dice, oye, o me aceptas como un igual, o coges la maleta y te largas. Que si he estado 10 años sin necesitarte, pues puedo estar otros 10 años perfectamente, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Así que o vienes como un igual, o coges los bártulos y te piras de aquí. ¿Qué es lo que, esa palabra horrible que a mí no me gusta, qué es lo que empodera a estas mujeres? La práctica. La práctica de la libertad, la práctica del trabajo, de poner en marcha las capacidades, ponerlas a prueba y de pronto decir, ay, oye, pues resulta que además de lavar la ropa, además sé arreglar un coche. Y además de cuidar niños, pues resulta que pongo en marcha una fábrica. ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¿Vale? Bien, pues esa praxis genera lo que Marx nos diría la conciencia de clase. La clase obrera, para poder tener conciencia de clase, tiene que ejercitarla en la praxis revolucionaria. Y es en esa praxis revolucionaria, en esa praxis política de confrontación por el reclamo de los derechos y de poner en marcha sus objetivos, donde se construye. Las mujeres hablan de sororidad, habláis de sororidad, ¿no? Pues en los obreros hablarían pues de conciencia de clase, ¿no? Sí, es ahí donde se construye la hermandad, la fraternidad entre los iguales, para darse cuenta, unos apoyándose en otros, de que sí se puede. Resulta que sí se puede. Bien, lamentablemente, ni la clase obrera, ni las mujeres, ni los negros juegan esta partida solos. Del otro lado están los del Ku Klux Klan, están los machos alfa y están los oligarcas, que también juegan en esta partida. Y como juegan en esta partida con los medios de comunicación, con las fuerzas de represión policial, con los juzgados, con la ley, con muchísimas herramientas, bueno, pues son capaces pues, de dividir, de romper la lucha, de confundir, de prostituir los conceptos, de tergiversar, cooptar inclusive los conceptos, es decir, palabras como la de igualdad, libertad, democracia, llega un momento en el que uno ya no sabe qué quiere decir, ¿no? De tan manoseadas y retorcidas, violadas, sí. y violadas que pueden llegar a estar, ¿no? Hasta la palabra feminismo, ¿no? Lo retuercen, ¿no? Hasta ahora es que hay feminismos con ese. Claro. Muchos, hay muchos, tantos llega un momento que en el que ya no sabemos, cuando alguien te dice, no, yo soy qué, por favor, necesitas 10 renglones de predicado sí. para Libertad ver es tomarte unas cañas en Madrid, hombre. Como dice Ayuso. Claro, ¿no? y dar contratos Pero a bueno, dedo. Pero en todo caso, Pepa, perdonadme por la perorata que he soltado, No. insisto en que este problema no es un problema teórico. El problema de la conciencia de clase, igual que la conciencia de género, o la conciencia racial, o la conciencia colonial,
son estados mentales que solo se pueden construir en la praxis política. No hay otra manera de hacerlo. Por eso el Estado, la burguesía, hace todo lo que puede por impedir esa praxis política. Por aislarnos, por dividirnos, por decirnos que no sirve de nada, que es perder el tiempo, ¿no? Para que esa praxis Mucho es política... que estamos aquí, ¿no, Jorge? Mucho es. Mucho. Ya que estéis aquí, ya quiere decir que, bueno, pues que hay un camino, hay una parte, ¿no?, del camino, por lo menos el inicio. La puerta se ha abierto. Pero con todo lo que nos brinda el capital, ¿qué coño hacemos aquí? ¿Qué coño hacemos aquí? Un jueves, 2 horas. Es que lo digo en serio, mucho es que Ahora, estamos todos vendidos a todo lo que nos quieren hacer nosotros, estar hay que consumiendo, salir, estar... claro, es que este es el primer paso. Hay que salir de aquí ahora, ir a coger al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, al novio, a la Y pareja, darle la al murga, y hijo, darle la murga. y empezar a cascar. Pero sobre todo hay que hacer cosas. Insisto en la praxis. Insisto en la praxis. Y nunca dejaré de recomendar el libro ¿Qué hacer?, del periodista ruso Chernyshevsky. La conciencia solo se puede forjar en la praxis, en la práctica, ¿vale? Por tanto, Miriam, tú tienes que construir esas relaciones de igualdad con tus compañeros de trabajo. Pepa, tú lo tienes que hacer en tu entorno de ONGs o de protectoras de animales o lo que sea. Silvia en su entorno de trabajo. Víctor ya lo hace. Víctor es quizás de los que está más avanzado, ¿no?, en la praxis cotidiana. El pobre Alfonso no puede porque trabaja solo. Trabaja solo, entonces no puede hacerlo, pero sí lo puede hacer en las cosas con las que disfruta. Clara en su trabajo en la escuela, con sus compañeras de departamento, con los alumnos, estas relaciones de igualdad, de confrontación, de praxis política. Juan en su trabajo, vosotras, compañeras más mayores, en vuestros entornos en los que os relacionáis con vuestras iguales. Sí. Jorge, recuerda el nombre del libro y el autor, a ver si lo... Sí, El libro se favor. llama ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y el autor es Chernyshevsky. Es un ruso de 1860. ¿Vale? Sí, gracias. A ver si nos va a interceptar Pues si lo pillamos. lo compramos Sí. online o algo. No, bueno, os lo puedo pasar en PDF, ¿vale? Os lo puedo pasar en PDF. Por favor. Vale. Que Jorge, que no es que nos des una pena, que yo lo tengo claro y agradezco toda la explicación. Pero es eso, sí, que estamos divididos, que hay intrusismo y tal. Pero a mí me sigue sorprendiendo que gente que por ejemplo, ha sido migrante y lo ha pasado muy mal y que luego, o sea, que ha vivido esa situación y que luego pueda salir de su boca el decir hay que poner límites, hay que cerrar fronteras, o sea, que esté en contra de lo que justamente ellos han tenido que sufrir para llegar a Europa, ¿no? E incluso luego estando en Europa, pues tampoco ha sido un camino de rosas. Entonces me sorprende que, pues eso, desde la asociación, desde la protectora, desde muchos puntos, que haya gente que esté justamente predicando y opinando todo lo contrario, ¿no? Es lo que te llama la atención no sé, como hay algo que se nos escapa. No sé qué es. A lo mejor no me he explicado bien, ¿vale? Y con esto cerramos el tema. Vale. Esto no va de que tú le cuentes a alguien cuál es la verdad. No, ya. La única manera de adquirir la conciencia de clase, de género, de raza, la única manera de adquirirla es adquirirla uno por sí mismo. Uh-huh. Esto
nunca mejor dicho, no sirve que ningún maestro venga a contarte. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo adquiere uno conciencia de clase o conciencia de raza o conciencia de género? En la praxis. Esta no es una cuestión teórica. Es más, se puede ser perfectamente analfabeto y no haber leído a Marx jamás ni a Simone de Beauvoir en la vida y tener una conciencia de clase y una conciencia feminista como la copa de un pino. Y eso lo habréis visto en más de una ocasión, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ¿Vale? sí, sobre todo en la ¿Eh? gente Esto mayor, no- en la gente muy mayor. Y es más, y habréis visto a muchos doctores de la iglesia y doctores de la universidad Que no la tiene. más burros y más ignorantes, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo. Mi ¿Vale? abuelo Sí, apenas sabía leer y escribir y era feminista, comunista claro. y todos los istas Claro. Entonces, guays. insisto, esto no es una cuestión intelectual, No, no. es una cuestión No, de práctica cotidiana, ¿vale? Por eso no, os no, invito, lo que pasa es que la cuestión Claro, intelectual pero es que también, no es lo mismo la práctica que la experiencia. O sea, yo creo que Pepa dice, como tú que has experimentado lo que es la claro, migración, has experimentado en exacto. tus carnes la precariedad o has sido una maltratada por tu marido, cómo vas a misa y cómo no defiendes el feminismo, tú. O cómo la prostituta no defiende el feminismo y no quiere la abolición. O sea, claro, y te chocan esas cosas, pero cuando yo creo que cuando Jorge nos dice la praxis no es que tú hayas vivido en carnes eso, que también supongo que afecta, sino la práctica de la conciencia política, ¿no? la práctica de la De la política. agrupación, la práctica de la agrupación, de apoyarte en el de al lado, de sentir la De solidaridad, trabajarlo, de hacer ayudar, grupo, de interesarte, claro, claro. Sí, pero Por lo que yo eso, me refiero, el tema es verdad de la experiencia, y ya no me quiero enrollar más. Lo que decía Miriam, que igual yo no me expresa igual de bien, gente que lo ha vivido, que tiene esa experiencia, no me refiero al nivel de que adquiera nivel de conciencia, o sea, conciencia de clase o de género de forma intelectual o yendo a clase, no, sino a través de su experiencia y muchas veces cuando pones en práctica o en marcha un proyecto de la que estas personas están siendo partícipes y tú también, porque también aprendes mucho, sí, es cuando también tomas forma, tomas conciencia de decir, pues no soy la única o no soy el único, me refiero, estamos hacia una misma dirección y en esa misma dirección también aprendes cosas que a lo mejor tú no sabías ni que existía y ya están escritas, ya están, sí, sí. ya esos proyectos ya se han llevado en otras épocas, unas veces han sido fallidos, otras veces no, que también la parte educativa te enseña. Por supuesto, por supuesto. No, no, la parte educativa sirve para Tienes un formalizar, referente la también. parte educativa sirve para formalizar todas esas emociones y sentimientos y experiencias que nos han pasado por arriba y que cuando tienes un buen libro o un buen compañero de viaje, pues te ayuda a poner orden y a ver las cosas con mucha más claridad, ¿no? Eso por supuesto, la parte educativa nunca está de más. Pero digamos, tengamos claro que la parte educativa por sí sola no hace nada. Hay que haber vivido la injusticia y haber clamado contra ella Sí, eso. para que tú te preguntes por qué ha pasado esto. Otra cosa es que encuentres la respuesta, ¿vale? Para encontrar la respuesta hace falta pues tu inteligencia, pero también la ayuda de tus iguales y de la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Pero sin tú sentir esa injusticia, difícilmente vas a poder formalizarla. Claro, la parte de formación o educativa, yo me refería, es que no quiero alargarme, pero me refería, por ejemplo, sé que tenemos compañeros que son médicos, por ejemplo, yo en la asociación que estoy, hay una parte que es de atención jurídica y otra psicológica, entonces a veces vienen mujeres muy machacadas de malos tratos, vienen que han salido de la prostitución, bueno, una violencia muy, muy, muy alta y continuada, y algunas te dicen, es que he tenido muy mala suerte en mi vida o con los hombres o lo que sea. Y hasta que pasan al gabinete psicológico,
pueden poner nombre a su situación, que no es mala suerte, sino que hay un contexto económico, social, una cultura machista, etcétera, 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 y muchas veces pues también hay problemas emocionales o hay problemas de adicciones. Eso es a lo que me refiero. Ahí es cuando se puede poner nombre. Sí. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.